el podcast de Monilo. Temporada 2, episodio 9. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Monilo. Y hoy, pues vamos a platicar acerca de algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta, que damos por hecho muchas veces, es lo que nos mantiene vivos. Lo apreciemos o no, ahí está, nos libera, nos permite dormir mejor e incluso descansar de forma correcta. Nos sana y puede conectarnos con mundos superiores. Y es la respiración. Y para ello le doy la bienvenida a Carlos Aarón Komori, que es maestro de respiración. Aarón, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Hola, Moni. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir contigo, de poder compartir con la gente detalles bien interesantes, bonitos, fundamentales del ser humano, de los seres vivos en general. Oye, ¿cómo es que la respiración es básica y a veces ni siquiera le damos importancia, Aarón? Y a mí me encanta que estés compartiendo esto hoy con nosotros. Si lo vemos desde una óptica de actividades del ser humano, para mí la consideraría la actividad más importante que tenemos. Sin ella no estaríamos vivos, ¿no? Tal cual. Después de respirar lo que quieras, en el ámbito que quieras. Es interesante porque de alguna manera es una actividad inconsciente, pero que la podemos hacer consciente fácilmente. ¿Qué es esto? Dime cómo estás respirando ahorita. No lo sé. ¿Quién sabe? O sea, pero si te digo inhala profundo, claro, ahí entra una conciencia de vamos a hacer una inhalación profunda. Eso es el primer cambio que podemos tener con la respiración, teniendo en cuenta que vamos a estar respirando sí o sí. Lo hagamos consciente o inconscientemente. Y si no respiramos es que pues ya no estamos aquí, gracias, ¿no? Es que gracias por participar. Sí, exactamente. Oye, Aarón, dime por favor, ¿cómo es que llegas a este punto y a este tema tan interesante en tu vida y donde decides compartirlo y hoy compartirlo con nosotros? Te voy a platicar. Toda la vida he tenido alguna conexión espiritual. No porque necesariamente lo haya buscado. Fui deportista de alto rendimiento y dentro de la actividad de la natación que practiqué, llegó una persona que nos empezó a capacitar para tener una mejor mente a nivel deporte con yoga. Él era de una filosofía de la India muy interesante. Me conecté mucho con esta filosofía. De alguna manera cambié mis hábitos alimenticios viviendo en el norte de la República con una calidad de carne muy rica. Me hice vegetariano durante 13 años. ¡Qué tentación, ¿Verdad? Órale, qué fuerza de voluntad. Pero se pudo. Y de ahí me mantuve con mucha conexión con la espiritualidad. Tengo ahí una historia muy bonita. Fui a visitar en los 90s a un hermano que vivía en Londres. La primera mañana salgo a buscar un rastrillo para rasurarme. No te voy a hacer el cuento largo. Terminé en un monasterio budista meditando. ¿Por? Sin rastrillo. Sin rastrillo, claro. Sin rastrillo. Porque en la farmacia saludé a alguien y ese alguien empezó a platicar conmigo. Y él era parte de este monasterio y me invitó y me fui y estuve varias horas en... Y tú dijiste, pues vámonos, sí. No tenía nada que hacer, mi hermano no estaba esperándome, entonces... Y de ese tipo de cosas me han pasado todo el tiempo. Pero bueno, ¿por qué llegué a la respiración? Empecé a estudiar respiración por lo mismo, porque me interesó, me gustó, empecé a ver cambios. La primera experiencia que yo personalmente tuve con la respiración fue muy, muy niño, tenía 5 años. Y tenía mucho dolor en los huesos entre la rodilla y el tobillo. Me dolía mucho esa noche. Llegó mi papá y me dijo, respira profundo. Y empecé. Inhalaba profundo, exhalaba profundo. Y de repente dije, se me quitó el dolor. Y me quedó muy grabado eso.
Después alguna vez llegó alguien que me dijo, con la respiración nunca más te vas a volver a enfermar. Y dentro de este camino espiritual buscaba mucho la salud. Y empecé a conectarme con la respiración. Eso fue en el año del 2015. Y empezaba yo a practicarlo de forma personal. Todo lo que hacía a nivel espiritual era muy personal y era para mí. Sí. Y resulta que en el 2017 mi actividad económica, yo era empresario. Entonces me ofrecieron asociarme en un negocio de dispositivos médicos. De entrada empecé a no ser coherente. Yo buscaba siempre la sanación natural y me fui hacia el lado de los dispositivos. Me brillaron los ojitos porque me dijeron que iba a haber mucho dinero ahí. Igual, cuento corto. Vendo todas las empresas que tenía, lo invierto todo ahí y ahí se quedó. No se vendió el producto. No me digas. Y en ese no se vendió el producto es parte de lo que enseñó en la respiración. La respiración hay un patrón de respiración para cada emoción que tiene el ser humano. Me imagino. Todos. Es un hecho. Y además, ahorita entraremos más a detalle, pero bueno, nada más, si ustedes se ponen a pensar que cuando estamos estresados o ansiosos, estamos respirando de cierta forma o nos hemos encontrado, ¿no?, con estas palpitaciones, pues tiene que ver con la respiración. A cuando entramos a un spa, por ejemplo, y nos están dando un masaje delicioso, ¿no? Sí, y es creo que le acabas de dar en el clavo, ¿no? Y lo voy a integrar dentro de la plática de por qué llegué a la respiración. Sí. Nunca, como tú dijiste, vas a estar en un spa respirando. No es viable, o sea, no, o nunca vas a estar meditando con una respiración así. Pero tampoco vas a estar estresada o estresado, dependiendo, si estás respirando, mi frase célebre, suave, lento y profundo. No se puede, es imposible. Por eso, cada emoción tiene su patrón de respiración. Pues resulta que en esta empresa se acabó el dinero invertido, pero pues nos acababa el pagar rentas, pagar nóminas, pagar servicios, pagar... Y eso era quincenal totalmente. Sí. Algo que nunca dejé de hacer fue levantarme y hacer mis sesiones de respiración. Previo a la respiración había manifestado alguna vez presión alta. Con este estrés que estaba viviendo, con este hecho, yo pensé que mis niveles de estrés eran muy altos y yo pensé que la presión iba a estar alta. Y llega a mí otro dispositivo médico que justamente analizaba todo lo que va relacionado al síndrome cardiometabólico. Resumiendo lo que es eso: resistencia a la insulina, presión alta, falla ya del corazón, endurecimiento de arterias, todos estos enfermedades o malestares que conocemos comúnmente en la sociedad. Y me hago mis exámenes, eran muy sencillos porque era algo muy novedoso. Sí, se medía el estrés, estaba altísimo, pero mi presión estaba bien. Yo dije, caray. Esto sí me llamó mucho la atención. Y me mantuvo a nivel salud muy bien. Ya lo económico luego lo resolvía, pero a nivel salud estaba yo bien. Es como dicen por ahí, la salud, mientras haya salud, lo demás como sea, ¿no? Lo demás lo sacamos adelante. Exacto. Viene pandemia después de que truena la empresa y yo sigo haciendo mis respiraciones todas las mañanas sin fallar. O sea, me levantaba y lo primero que hacía era irme a respirar junto con la meditación que llevaba a cabo. Y llega y mi esposa, mi amada esposa, me motiva a dar un curso de eliminar estrés, ansiedad a través de la respiración. Que además en ese tiempo cayó como anillo al dedo, ¿estás de acuerdo, Aarón? Totalmente. O sea, todo el tema de la respiración, de los pulmones, era donde justo este bicho pues te daba en la torre, ¿no? O donde empezaba a colapsar todo el sistema.
Más el estrés. Sí, si esto le sumas que había que estar en casa, no podía salir. Si llevabas una buena relación en familia, qué bonito, pero si no, sí, fue caótico. No, y aunque a lo mejor la llevaras, finalmente tanto tiempo encerrados, ¿no? Llega un momento en el que fue muy difícil para todos, pues. Fue muy difícil, totalmente. Pues doy mi primer curso, me encantó. Los del primer curso me pidieron otro, y los del segundo otro, y daba un curso a la semana de eliminar estrés y ansiedad a través de la respiración. Okay. Una vez que cierro el ciclo de dar este taller en específico, dimos un curso un poco más grande, mi esposa y yo, de crecimiento espiritual, conexión espiritual por la respiración. Y ahí me di cuenta de una cosa. Uno, la información te da cierta responsabilidad, el conocimiento. Sin embargo, mis talleres se quedaban en una buena teoría. Okay. Independientemente de que tenemos que respirar, lo hagamos bien, lo hagamos mal, se quedaba en teoría. Y en este segundo curso, una característica era que todas las mañanas nos levantamos a hacer una sesión de respiración de 30 minutos. Todos los participantes. Okay. Termina nuestro curso de 4 meses y alguien me dice: maestro, acabó el curso, pero a mí ya no me deja sin mi media hora de respiración. Y dije, es que ahí está el punto, es a donde yo quería llegarme. Y fue crear un gimnasio de respiración. Entonces, así como yo me levanté muchos años a hacer mi sesión de respiración, ahora lo comparto. ¿Por qué 30 minutos? ¿Por qué hacerlo diario? Los beneficios de respirar correctamente son impresionantes. Potencializa el área de tu vida que tú quieres potencializar. Y con el 1% de las respiraciones del día tenemos beneficios. O sea, con que un 1% del volumen de respiraciones que haces en el día lo hagas bien, vas a tener beneficios de esta actividad, de la respiración. ¿Cuántas veces al día respiramos? En promedio. Mira, es muy interesante. Te lo voy a dividir. En el medio en el que nos desenvolvemos, en una ciudad, con trabajo, con el trabajo que tenemos, con el tránsito, con el desplázate, con los horarios, con el micrófono, con la computadora, con todas las cosas que con las que convivimos, tenemos un nivel de estrés elevado. Y ese nivel de estrés nos lleva a tener entre 14 y 17 ciclos de respiración por minuto. Ok. ¿Qué sería lo correcto ideal? 6 respiraciones por minuto. Wow. Inhalar en 5 segundos, exhalar en 5 segundos. Y de ahí que yo hago mi frase de respira suave, lento y profundo. ¿Por qué? Porque si nosotros respiramos suave, lento y profundo, no necesitamos técnicas de respiración. No necesitaríamos levantarnos a hacernos conscientes de unos 15, 20, 30 minutos de respiración, porque todo estaría controlado conscientemente con esa respiración. Cuando nos estresamos, más allá de lo normal, que no debería ser normal, la respiración se eleva entre 20 a 25 ciclos por minuto. Ciclos es inhalación y exhalación. Cuando una persona entra en ansiedad o en pánico, esa respiración se eleva a 30 veces por minuto. ¿Ok? Lo que decíamos del ejemplo, o sea, una persona estresada difícilmente se escucha. Es una respiración que generalmente el ser humano la hace por la boca, rápida y superficial. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué significa respirar así? Si hacemos un análisis justamente del proceso del estrés en el ser humano, el estrés en el ser humano es algo que lo ha llevado a sobrevivir a través de los años, porque es una respuesta natural para defendernos o para escapar, el famoso fight or fly o escape o huida.
que viene desde nuestros ancestros de la época de las cavernas. ¿Okay? Ellos salían a cazar, pero algunos no regresaban. Y en el cazar necesitaban las mejores características físicas para poder salir con éxito. Claro. Esas características físicas, el cerebro le da la orden al cuerpo de preparar al cuerpo para esa pelea o para escapar. O para correr, sí. O para correr. ¿Y qué significa? A nivel cerebro, y esto es muy interesante, bloquea la parte frontal del cerebro, que es la parte pensante. O sea que si a nosotros nos pagan por pensar, estar en un escritorio, pensar, solucionar, y nos estresamos, es el peor negocio para el que está pagando el salario. ¿Por qué? Porque bloqueamos la parte pensante. Bueno. Y creo que todos lo vamos a entender esto. Oye, pues esto que lo escuchen los jefes, ¿no? ¿Verdad? creo que vas a poder ubicar muy bien y hasta muchas veces en primera persona. Cuando, oye, discúlpame, estaba enojado, no pensé lo que decía. Pues sí, no se piensa. ¿Por qué? Porque la parte reptiliana del cerebro, la parte trasera del cerebro, produce que el cuerpo tenga una dosis extra de energía física. Okay. ¿Qué es esto? Que produce cortisol, adrenalina, eleva los niveles de azúcar en la sangre. Cuando se mezcla el cortisol con el azúcar, es una dosis de energía impresionante. Entonces, en un nivel de pelear o escapar, es la mejor herramienta que puedes tener. Una persona estresada corre muy rápido, golpea muy fuerte. Ahora, el tema es que con el paso del tiempo, ese mamut, ese tigre, que había que cazarlo o defenderse o escapar, pues cambió y ahora se llama el pago de la tarjeta de crédito, el pago de la renta, entrega el reporte a tiempo, el libérate del tránsito, todas esas cosas. Pero esos no son agresores y aunque nos gustaría escapar de ellos, no vamos a escapar corriendo. O sea que de alguna forma con la huida liberas esa adrenalina. Más que liberarte, los utilizas. ¿Ok? Y parte de ese utilizarlos es respirar de esa forma para centrar esa energía, sangre en las extremidades. Okay. Y la mayor cantidad de sangre se la quitas a la parte pensante del cerebro. Okay. O sea, ese es como el switch off de esa parte pensante. Entonces le entregas sangre a todas las partes que utilizarías para pelear o huir. Y al no utilizarlo, entonces... Ahí está el punto. Al no utilizarlo, empieza a dañar el cuerpo. Claro. Ahora, también ha sido muy interesante, ¿no? Tenemos muchas veces un concepto equivocado de... Es que tiene un trabajo muy importante. Es director. Entonces se estresa mucho. Así como si fueran de la mano. Y debe ser al contrario. Ahora, ¿cómo interviene aquí la respiración? Si yo fuera a pelear o huir, sería ideal. ¿Ok? Sin embargo, lo que no hemos aprendido, por un lado, es a no estresarnos cuando no debemos, pero también no hemos aprendido a apagar el switch una vez que acabó ese periodo del día en el que estamos acostumbrados a estresarnos. Entonces, lo que tú dijiste, todas estas hormonas, todos estos químicos, toda esta respiración suave, no es suave, rápida, superficial y por la boca, están activos. Entonces es no apagar el motor y el motor se va a desgastar. No puedes vivir peleando o huyendo 24 horas al día. ¿Y por qué digo 24 horas? Porque un día estresante cuesta trabajo dormir. Sí. Si es que no entras en un insomnio tremendo. Y si tú le sigues dando la vuelta al reloj de 8 horas de un correcto dormir, se pueden reducir a
2, 1, 3, 4, 7 si tú quieres. Pero entonces, ese recuperar la energía, vas a empezar a arrastrar ese cansancio el siguiente día. Y también a nivel personal, como decimos, ni me hables que tuve una mala noche. Sí. Y se puede convertir un círculo vicioso en donde ¿quién va a pagar la factura? El cuerpo. Totalmente. ¿Ok? Sí, porque estás segregando estas sustancias y, como dices, al no utilizarlas, pues entonces se quedan ahí atrapados en tu cuerpo, en los órganos, en tu sistema. En resumidas cuentas, ¿qué le hacen al cuerpo? Lo oxidan claro. De más. Eso es lo que sucede. El famoso estrés oxidativo, el oxidar el cuerpo, esa respiración del estrés, del enojo, del miedo, no le va a permitir al ser humano absorber el oxígeno que está en la sangre. Se va a quedar ahí. Y sí, la saturación de oxígeno puede marcar muy bien con un oxímetro, pero eso es muy diferente a poder oxigenar correctamente tus órganos, tus tejidos, tus huesos, tus células. ¿Y qué pasa cuando se oxigena bien el cuerpo? Se regeneran los órganos, funciona bien la digestión, el cabello es bonito, las uñas están correctas, la vista no se ve afectada, el oído está funcionando bien. Y exactamente qué es lo que busco cuando respiramos correctamente bien, es eso. Uno, yo creo que lo principal en este punto es, acabando el día, ¿qué me puede llevar a apagar el motor, a bajar el estrés, al switch off, al decir, ya acabó el día laboral, ya? Ahorita no va a haber más tarjetas, no va a haber más renta, no. Necesito tener mis mejores facultades mentales para el día siguiente. Para descansar, claro, para recargar la pila y sí llenarte de energía. Porque al final, bueno, sí están todas esas cosas, ¿no? Sí sigue la tarjeta, sí tienes que pagar la renta, sí tienes todo. Pero en tus horas de sueño vas a solucionar algo, lo vas a realizar, no va a pasar absolutamente nada. Y solamente te cansas más, ¿no? Y te frustras más y te desgastas más y de todos modos no le pusiste solución y tienes menos energía al día siguiente para estar más claro mentalmente, para llegar sí a una solución de cómo le voy a hacer para pagar ciertas cosas, ¿no? O para la problemática que cada quien traiga. Claro, y acabas de tocar un punto medular. Las mejores soluciones o las soluciones se dan cuando estamos tranquilos. Es muy normal que en el trabajo se esté buscando una solución y una vez que se acabó el día, cuando llegan al sillón preferido, se relajan, hay gente que toma un whisky, pero finalmente baja ese estrés, llega a la solución, porque se conecta la parte pensante. Espiritualmente es otro concepto, pero de alguna manera conectas mucho con la intuición cuando respiras bien. Entonces te llegan muchos mensajes, te llegan muchas soluciones, te llegan pensamientos correctos. Por eso es básica en la meditación, la respiración. Sí. Es que es todo un mundo, Aaron, ¿no? Y hay distintos tipos de respiración. Yo en la práctica de yoga, pues obviamente tienes un tipo de respiración que no es la con la que normalmente vas en la vida, ¿no? Eso te ayuda a alcanzar ciertas posturas, a hacer ciertas asanas, como se llaman en el yoga. Y de hecho, alcanzar algunos puntos donde creías que era tu límite, bueno, rebasarlos, solo a través de la respiración. Eso, pues obviamente yo lo he vivido y así es. Y justo también hablabas acerca del dolor, que cuando muy chiquito tenías este dolor y que respirando tu papá te llevó a eliminarlo. Vamos, en mi experiencia también ha sido así. Cuando he tenido algunos asuntos de salud, etcétera, en los que he atravesado por fuerte dolor, me acuerdo de respirar y el dolor empieza a disiparse. Es maravilloso. Sí, es increíble. Por eso los famosos partos sin dolor. El parto sin dolor es una secuencia de respiración. Okay. Algo que a mí me ha encantado dentro de este proceso de la respiración es no dar la clase de la respiración antigua, del pranayama, de nombres hindús, sino aterrizarlo
aterrizar la respiración en el día a día de una persona como nosotros, una persona normal que vive en ciudad y que tenemos retos similares y que tenemos creencias similares y que tenemos emociones similares. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver claramente cómo podemos cambiar ese momento, ese espacio con la respiración. ¿Ok? Y hay un gran secreto con la respiración. Este gran secreto se basa principalmente en tomar mucha importancia de la exhalación. Ok. Más que de la inhalación. Órale. Es un todo. Hay una escuela, ha sido muy interesante porque esto ha crecido mucho hoy en día, el tema de la respiración, con muchas escuelas. Todas las escuelas se van a basar en algo que viene del pranayama. Lo renombran, le ponen algunos cambios y todo, pero finalmente viene del pranayama. Sin embargo, debemos ser expertos en respirar. Deberíamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hacemos todo el día, todos los días mientras estemos aquí. Sí, ahorita que estás diciendo esto, justo a mí, ahora sí que nada es casualidad, me ha empezado a llegar información justo de este breathwork, lo que tú dices, escuelas como para respirar, espacios diseñados para ir a respirar, más o menos similares a lo que tú empezaste a hacer hace ya algunos años. Sí. Esta escuela que te comento es muy interesante porque hace una analogía muy bonita. Dice, vamos a manejar 3 tipos de respiración. Uno le llamó respiración café, otra respiración agua y otra respiración whisky. Siguiendo la media del ser humano. O sea, el café, lo normal es en la mañana. A la mañana. ¿Por qué? Porque te quieres levantar. Quieres energía, quieres despertar, quieres que te activen la energía corporal para empezar el día. ¿Ok? La respiración agua es una respiración equilibrada. Siempre te va a caer bien el agua. En la mañana, en la tarde, en la noche, entre comidas, en la comida, siempre te va a caer bien el agua. El whisky es muy utilizado en ciertos medios para justamente buscar apagar ese switch off del estrés. Hay que relajarse, que se tomen un whisky que va a inducir a un buen descanso. Y lo único que va a variar ahí son los tiempos de la exhalación. ¿Ok? Y la velocidad con la que se respira, pero básicamente los tiempos de la exhalación. Esto es importante que se lo graben porque con esto podemos cambiar el día en cualquier momento. ¿Ok? Si la inhalación, el tiempo de entrada del aire, no el volumen de aire, el tiempo de entrada, entonces vamos a manejarlo en ciclos. Si yo meto aire en 6 ciclos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y mi exhalación es más corta, y vamos a manejar en 3, mi energía se va a elevar. ¿Ok? Por eso le llaman respiración café. Hay que dejar claro, elevar la energía no es estresarse. Simplemente voy a estar más despierto, más dinámico. Despierto, más vivaz. Es correcto. Entonces, si el tiempo de la inhalación es más largo que el de la exhalación, elevo la energía. ¿Ok? Respiración agua. Se equilibra. Inhalo en el mismo tiempo que exhalo. Esa respiración siempre me va a caer bien. Pero si yo quiero relajar el cuerpo, si hay un momento de estrés, si me estoy poniendo ansioso, si quiero apagar el switch, mi exhalación tiene que ser mayor a mi inhalación. Entonces le invierto. Inhalo en 4, exhalo en 8. ¿Ok? Tomando estas 3 tipos de respiración, podemos ubicar cualquier momento del día para saber qué es lo que yo quiero en ese momento. ¿Ok? No es lo mismo cuando sonó la alarma y quieres energía para levantarte a cuando te vas a acostar. Claro. Te puede servir incluso esto para
entrar a una reunión de trabajo, respirar antes de. Sí. Okay. Yo lo que más recomiendo es la de inhalar en el mismo tiempo que exhalar. Esa siempre va a funcionarnos. Y esa nos puede llevar al suave, lento y profundo. Me gustaría compartir algunas respiraciones en específico. Entonces, si pudiéramos hacer un ejemplo de un día. Cuando nos despertamos, hay mucha gente que le cuesta trabajo despertar. Sí, totalmente. A nivel filosofías chinas orientales, se dice que el prana, que el chi, que el ki, hay poco en el cerebro en el momento que abrimos los ojos. Entonces ese 5 minutitos, apaga la alarma, espérame tantito, cuando alguien lo despiertan y se pone de malas, podemos ayudar a subir la energía fácilmente con una respiración que es muy sencilla. En este caso es hacer 3 golpes de respiración. Yo le llamo golpes cuando es en lugar de seguido. Entonces cuando estamos despertando, si nosotros hacemos 3 golpes de inhalación, exhalamos por boca y lo hacemos 3 veces, nos va a ayudar a despertar mucho mejor que esperar esa curva de arranque que puede tardarse media hora y hay veces que ni siquiera le permitimos a la curva de arranque. O ya se levantó tu cuerpo, pero en realidad no has despertado, ¿no? Sí. Y esta respiración incluso yo te la recomendaría desde antes de despertarte. No, antes de levantarte. Despertando. Así antes de bajar el primer pie, vamos a darle una dosis de energía al cuerpo. Y eso es muy buena. Pero no antes de meditar. Bueno, sí. Siempre y cuando activemos y después entremos ahora sí en una respiración equivalente al whisky, en esa que nos va a llevar profundo. Entonces movemos un poco de energía porque la idea de la respiración ya enfocada no en el día a día es subir la energía fundamental, la energía creadora, la energía sexual por toda la columna hasta el cerebro. Entonces lo primero que tenemos que hacer en ese caso es activar la energía fundamental, seguirla subiendo a lo largo de la columna con diferentes respiraciones hasta que llegamos a una respiración que es completamente meditativa y nos puede conectar a un estado alterado de conciencia muy específico, muy bonito, con muchas canalizaciones de luz, de sonido, porque cuando quiero que lleguemos a ese punto un poquito más adelante, la respiración te puede crear, podemos despertar o podemos producir DMT a través de la respiración. Órale. ¿Qué es para la gente que no sepa? Claramente. ¿Por qué la gente hace rituales de plantas sagradas? Porque las plantas sagradas tienen DMT. ¿Okay? ¿Qué es el DMT? Ese alucinógeno, pero que nosotros lo podemos producir para una conexión espiritual muy profunda, solito. Y hay diferentes respiraciones. Tomando en cuenta que el 1% de las respiraciones en el día nos va a traer beneficios, algo que me gusta mucho en lo personal es ducharme con agua fría. Y hay gente que lo está acostumbrando y hay gente que al final le pone un poquito. Sí, sí. Ahí yo recomendaría, ¿qué hace el agua fría? Estresa el cuerpo. Es un estrés muy sano, pero lo estresa momentáneamente. Entonces es dominar ese estrés con la respiración. De hecho, la escuela esta de Wim Hof, que se ha puesto mucho de moda, estos baños de tina con hielo, pues justo tienes que hacer un proceso de respiraciones antes de la inmersión o antes de meterte, vamos, ¿no? Sí. Porque la respiración lo controla todo. Yo he estado tentada porque no sabes lo friolenta que soy y sería todo un reto para mí hacer eso, pero creo que todavía me estoy reservando. te recomiendo algún día que puedas practicarlo. Hay que tener mucho dominio del cuerpo, pero justamente la respiración te va a llevar a eso. Si en la mañana tomas una ducha con agua fría, lo ideal es que respires por nariz y exhales largo por nariz. Y entonces controlas el estrés del frío. Okay. En el caso de la ducha.
Wim Hof maneja una respiración basada en la respiración tumo, que justamente el tumo que busca es prender el fuego interno del cuerpo. Okay. Porque el tumo dice que el cerebro es como el océano del cuerpo, en donde las aguas en el cerebro están congeladas, y con ese fuego interno descongelamos ligeramente ese océano, y las gotas del descongelamiento son felicidad pura. Vale. Entonces esa respiración lo que va a buscar es esa energía de la base de la columna, subirla hasta el cerebro y permitir eso. Voy a empezar con la ducha. pero un día busca hacer esa experiencia. Te va a gustar mucho y los beneficios son muchísimos. Lo sé. Okay. Sí, necesito armarme de valor. Durante el día, cuando te estás transportando, cuando estás haciendo alguna actividad, puede ser manejando, puede ser vistiéndote, ahí yo siempre recomiendo respirar la respiración agua. Inhalas en 4 tiempos, exhalas en 4 tiempos. Pero hacerlo consciente, ¿no? Consciente. Ajá. Porque vamos por la vida sin justo darnos cuenta cómo estamos respirando. Entonces, hacerlo consciente, la invitación primero es esa, ¿no? Exactamente. Checa cómo respiras, no se te olvide que estás respirando. Y al hacerlo consciente cambias toda la energía del cuerpo. Cuando hacemos consciente la respiración, te voy a platicar el segundo secreto. El primero sería la respiración café, agua, whisky. El segundo secreto que podríamos tomar en cuenta y que nos va a servir para llevar a cabo una correcta oxigenación es: el aire entra a los pulmones. La hemoglobina toma el oxígeno de ese aire y empieza a circular por el cuerpo. Las células del cuerpo necesitan comprar ese oxígeno. No llega gratuito a las células. Necesitan poder absorber ese oxígeno. Yo le llamo comprarlo para entenderlo claramente. Pero para comprarlo necesitas una moneda de cambio. Sí. La moneda de cambio que tiene la célula para comprar el oxígeno se llama dióxido de carbono. Okay. Porque cuando se eleva el nivel de dióxido de carbono, entonces puede haber un intercambio en la hemoglobina. Se entrega dióxido de carbono y se entrega el oxígeno a las células. Entregar el oxígeno a las células significa tener vida, tener energía, tener claridad mental, tener control de las emociones, tener muchos beneficios, salud, que si no hacemos ese intercambio. Ahora, ¿cómo elevamos los niveles de dióxido de carbono? Exhalando lento. El tiempo de la exhalación y el tiempo que tenemos el aire, por eso es suave, lento y profundo. Yo inhalo, llevo oxígeno a los pulmones, la sangre empieza a recoger ese oxígeno, empieza a circular, y en el tiempo que yo estoy exhalando y esperando a la siguiente inhalación, sube mi dióxido de carbono y entonces empiezo a oxigenar correctamente el cuerpo. Por eso el cuerpo correctamente oxigenado necesita una respiración lenta. Una respiración agua es suficiente. Inhalas en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Exhalas 1, 2, 3, 4. Y entonces ahora sí podemos entender que cambiamos de 15 ciclos de respiración por minuto. Ya lo podemos bajar a 6. Y no es que estemos meditando. O sea, en ese conteo que yo te hice, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Para empezar, vas a ocupar mayor capacidad de tus pulmones porque vas inhalando suave, despacio. Vas a permitir al dióxido de carbono producirse y vas a empezar a oxigenar correctamente tu cuerpo. Y eso se nota porque empiezas a vivir más relajado. Okay. Empiezas a sentir, empiezas a ver la vida a colores, digo yo. Empiezas a disfrutar más las cosas. ¿Por qué? Porque te das tiempo en ese mismo
forma de respirar, de disfrutar la vida. Y hay un estudio científico muy bonito en donde dice que los mamíferos que menores ciclos de respiración tienen por minuto viven jóvenes más años. Ok. Entonces... No, pues a respirar ahorita bien. Sí. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, un ratón que sus ciclos de respiración está alrededor de 30 ciclos por minuto. O sea, es rápido. Su tiempo de vida es muy corto. Muy cortito. Ok. Y así, conforme menos ciclos de respiraciones tengan por minuto, su tiempo de vida es más largo. Y de ahí te puedes ir ya hasta las ballenas, tortugas y demás que viven muchos cientos de años. ¿Ok? Ya me hace sentido porque ¿cuánto tarda una ballena en volver a subir, no? ¿Y cuánto puede estar sumergida? Son minutos. Minutos. Sí. Hacen pocas respiraciones por hora. Sí. Esa es exactamente la analogía. Lo importante en el ser humano es respirar pocas veces para aprovechar la energía del aire, para poderla asimilar, para poderla absorber. Si nosotros no le damos ese tiempo y ese espacio, simplemente estamos inhalando y sacando el aire sin absorber. Si lo vemos desde el punto de vista hindú, el prana, no le estamos permitiendo entrar esa energía de vida a nuestro cuerpo. Y si gran parte de nuestra vida tenemos una sensación de estrés, de ansiedad, de miedo, la respiración va a ser muy mala, nos va a desencadenar enfermedades que son comunes, pero no deberían de ser comunes. ¿Ok? Entonces, al final, lo que busca la respiración es una calidad de vida. ¿Con qué? Con la energía fundamental del ser humano. No hay energía más importante que el aire para el ser humano. Y con algo que es gratis, ¿no, Aaron? Digo, hasta que vivamos. ¿Sí? No nos cuesta absolutamente nada más que hacernos conscientes. Totalmente. Wow. Es todo lo que necesitamos, poder hacernos conscientes de la respiración. Ese principio de respira suave, lento y profundo te va a traer larga vida siendo joven. Y es algo que siempre queremos. O sea, si alguien, si hasta en caricaturas hemos visto que se busca la fuente de la eterna juventud, si lo vemos en la respiración es respirar suave, lento y profundo. Claro. Cuando alguien se enoja, ¿qué le dicen? Respira. Date tiempo de... Hablábamos que la respiración, que las emociones tienen un ciclo de respiración. ¿Ok? ¿Cómo respira una persona? Por ejemplo, un luchador que está a punto de pelear. O sea, es llenarse de energía. ¿Cómo respira una persona enamorada? Sí. Eso es largo. Eso es suave, lento y profundo. O sea, el enamoramiento, como lo quieras ver, el amor siempre te va a dar vida. Claro. Pero una persona con pánico, esa respiración, cuando una persona entra en ansiedad, va a eliminar todo el dióxido de carbono. Esa respiración rápida es sacar y sacar y sacar y sacar el dióxido de carbono. Y es la moneda de compra del oxígeno. Sí. Entonces no se oxigena a la persona. Y llega un momento que una persona en ansiedad siente que se ahoga. Claro. Porque se le puede acalambrar el diafragma. Entonces siente que ya no entra el aire. Ahí lo único que se busca es que incremente su dióxido de carbono. Las apneas son algo maravilloso dentro del mundo de la respiración, porque incrementan nuestro dióxido de carbono. Ok. Entonces se oxigena el cuerpo. Una persona con un ataque de ansiedad, Aaron, o que constantemente tiene ataques de ansiedad. Ok, hay niveles. Digamos que el nivel básico, que todavía puede controlar y hacer consciente su respiración, es hacer la famosa respiración whisky. ¿Cómo se haría? Inhalas por nariz, llenas pulmones desde la parte del diafragma, o sea, utilizando toda la capacidad pulmonar, ya llenaste pulmones y
simulas tener un popote entre los labios para que el diámetro sea muy pequeño y exhales lo más largo que puedas. ¿Qué estamos haciendo? Elevando el dióxido de carbono para que se oxigene y esa ansiedad baje. Cuando nosotros entramos en ansiedad, el diafragma se deja de mover. El corazón eleva su palpitación. El cerebro en el ser humano es un escáner. El cerebro no está viendo hacia afuera. El cerebro lo que hace es escanear tu cuerpo y las reacciones musculares que hay. Okay. Te lo pongo más claro. Tú nunca vas a ver una persona feliz con el ceño fruncido. No. ¿Qué va a hacer? Le vas a ver la sonrisa. Esos músculos que mueven la sonrisa, el cerebro los escanea. Sí. Dice, está contento. Es por ese mismo escaneo que tiene el cerebro que dice, se está estresando. Entonces es cuando bloquea la parte pensante y empieza a producir todo lo que hablamos al inicio. Sí. Entonces, cuando el cerebro deja de ver que se mueve el diafragma para respirar y se eleva el ritmo cardíaco, empieza a proteger al ser humano. Y ahí empieza esta respiración. En el momento que hacemos esa respiración del popote, donde inhalamos profundo, se movió el diafragma. Exhalamos largo, baja el ritmo cardíaco. ¿Qué hace el cerebro en ese momento? Estamos bien, está tranquilo. ¿Ok? Ese es el nivel 1. Un nivel más elevado de ansiedad, en donde ya empieza a haber problemas para tranquilizarse. Yo lo que sugiero ahí es buscar una apnea. Puede ser con aire en pulmones o sin aire. Porque esa misma apnea va a elevar también nuestro dióxido de carbono. ¿Cómo es esa apnea? Inhalas profundo y te tapas la nariz con pulmones llenos hasta que venga la necesidad de respirar, se crece un poquito y se exhala largo. Pensaría que te da más ansiedad. Momentáneamente pudiera ser, pero lo externo que causa la ansiedad se cambia porque el cuerpo lo que necesita es aire. Lo primero que va a buscar es aire. ¿Okay? Entonces, al hacer consciente que esto me va a quitar la ansiedad, pueden ser 5 segundos, pero esos 5 segundos van a empezar a modificar ese momentáneo y dejamos de preocuparnos por hacer una inhalación profunda después de la apnea y empezamos a controlar la respiración. Después de esa apnea podemos ya hacer la del popote y entramos en tranquilidad. Y hay otra tercera forma muy interesante, porque lo que vamos a hacer es la famosa bolsita de papel y respiras en la bolsita de papel. ¿Qué vas a respirar? Dióxido de carbono. Entonces tus niveles de dióxido de carbono van a subir y con eso se elimina la ansiedad. Hay otro estudio muy interesante. Hablábamos de esta mala respiración del miedo, de la ansiedad, del estrés, cortita, superficial, induce problemas de síndrome cardiometabólico. El síndrome cardiometabólico puede terminar en un infarto. No hay animales. Los animales se estresan pero no se infartan. Se estresan cuando se tienen que estresar. El hecho de poder apagar el switch debería ser una de las principales actividades que podemos hacer después de trabajar. En el momento que me voy a relajar. Justamente en ese trayecto que vas de la oficina a la casa. Por ejemplo, en tu caso, apagas el podcast, apagas la computadora. En ese periodo, tomarse 5 minutos y hacer la respiración agua. Inhalar en 4, exhalar. Esto es apagar el switch. Se mueve diafragma, baja el ritmo cardíaco. El cerebro entonces empieza a visualizar el cuerpo como está tranquilo, está en paz. Y podemos entrar en eso. Pero también hay niveles. Si el nivel estuvo muy estresante, voy a hacer lo mismo caminando. Camino 4 pasos, inhalo. Camino 4 pasos, exhalo.
Ok. Oye, no me da el pulmón, no tengo esa capacidad. Camino 3, exhalo 3. Es mucho, camino 2, exhalo 2. Ok. Pero ese tema de ir contando cada paso te va a hacer ocupar tu capacidad pulmonar, se va a mover el diafragma, baja el ritmo cardíaco, menor porque estás caminando, pero el caminar te va a ir eliminando ese cortisol que se produjo, que no se utilizó. Wow. Okay. Entonces vamos eliminando, yo no lo llamaría veneno, aunque envenena si no es utilizado. Pero de alguna manera lo elimino de mi cuerpo. Ok, sí me estresé, sí tuve un día pesado, sí no logré los objetivos, pero de aquí a mañana no los voy a lograr. Entonces no quiero llegar a casa molesto, gruñendo, etcétera, etcétera. Camino 5 minutos respirando 4 pasos de inhalación, 4 pasos de exhalación, y es una maravilla. Es realmente como un balde de agua que te limpia esa energía y llegas tranquilo a casa. Es que sí te intoxica, ¿no? Sí. Y un punto fundamental que acabas de tocar. El 80% de la desintoxicación del cuerpo se lleva a cabo con la respiración. Sí. Y te voy a explicar cómo se lleva a cabo la desintoxicación. Cuando tú inhalas, entra aire a tus pulmones. La hemoglobina llega a los pulmones. La sangre llega grisácea, contaminada. E imagínate los pulmones con aire siendo un filtro para la sangre. Llega la sangre, se empieza a filtrar, se empieza a limpiar, se empieza a purificar y vuelve a salir pura, a recorrer el cuerpo y a barrer con todas las toxinas e impurezas que hay, hasta que vuelve a llegar a los pulmones, que es el filtro, y ese es un constante en cada respiración. Ahora te voy a hacer una pregunta: ¿cómo va a limpiarse una sangre cuando metes poquito aire y superficial y por la boca? Ese es el filtro. Y no estás llevándole el filtro a los pulmones para que la sangre se limpie. Entonces llega la sangre impura, no se purifica correctamente, medio se purifica y vuelve a salir a recorrer y a limpiar el cuerpo. Entonces estamos no desintoxicando, no limpiando, no purificando correctamente el cuerpo. A la larga es parte de esos daños que nos va a traer. Pero si respiramos suave, lento y profundo, le damos tiempo a que esa sangre se purifique y recorre el cuerpo nuevamente a seguir purificando el cuerpo. Es como una renovación. Total. Completamente. Y esta respiración que dices, por ejemplo, de caminar, ¿no? Cuando uno está como con crisis o agobiado, o antes de llegar a tu casa, o antes de entrar a la junta, o antes de lo que sea. ¿Cuánto tiempo recomiendas hacerlo? Mínimo 5 minutos. Ok. ¿Cuánto se tardaría una persona en ir al baño? 5 minutos. 10 minutos y no pasa nada. Esos 5 o 10 minutos los caminas. Dátelos. Ok. Cuando tenemos mayor capacidad, existe una respiración. Generalmente en el mundo ya la respiración es muy conocida, que la llaman la del cuadrado, en donde inhalas 4 tiempos, mantienes aire 4 tiempos, exhalas 4 tiempos, mantienes sin aire 4 tiempos. Este es darle una dosis extra. Hay gente que caminando aguanta este ciclo de inhalar 4, mantienes 4 pasos manteniendo el aire, exhalas 4 pasos, mantienes 4 pasos sin aire. En la Universidad de California, junto con Harvard, una de las psicólogas que se llama Emma Spala hizo un protocolo para la gente que regresaba de combatir en Irak, en Afganistán, porque en psiquiatría ya no estaba funcionando, ni los psicólogos ni los psiquiatras, y los índices de suicidios seguían elevándose. Entonces crearon un protocolo de respiración en donde llevaron a excombatientes durante 7 días, les dieron técnicas de respiración, eliminaron la ansiedad que traían
y 1 año después se mantenían estables por los ejercicios de respiración. Más bien, ella tuvo un conocimiento de una persona en donde, estando en el ejército, los capacitan con esta respiración del cuadrado. Okay. Y resulta que era un pelotón en donde el líder del pelotón llevaba a su grupo. No sé si los atacan o pisan una mina, pero finalmente se ven gravemente heridos. Uh-huh. El líder del pelotón, con las piernas destrozadas de las rodillas a los pies. Uh-huh. ¿Y qué hizo? Empezó a respirar en cuadrado. Uh-huh. Tuvo la suficiente claridad mental para contar a su grupo, contar quiénes estaban lesionados, pedir auxilio, y una vez que logró hacer eso, se desmayó del dolor. Pero dice que él no hubiera podido hacer eso si no hubiera tenido su entrenamiento de respirar 4-4-4-4. Wow. ¿Qué quiero decirte con esto? Uh-huh. La respiración puede dar claridad aún en los momentos más difíciles de un ser humano. Uh-huh. Uh-huh. O sea, no es para gente superdotada, no es para gente, es para todos los seres humanos. Es nuestra energía de vida. Uh-huh. Y si la sabemos ocupar, como dicen muchos maestros, nos podemos volver superhombres. Uh-huh. Con las técnicas de respiración. Uh-huh. Obviamente no, para nada se compara mis vivencias a lo que acabas de contar, por supuesto, pero hace tiempo que me sometí a una cirugía. Los tratamientos para contrarrestar algunas situaciones que pasaron ahí, adversas, que no tenían que haber sucedido, me causaban muchísimo dolor, por supuesto. Y de verdad que fue la respiración lo que esos días me calmaba. O sea, sin duda alguna. Y lo aguantaba por eso, porque si no, de otra forma yo creo que no lo hubiera soportado. Así como lo estás diciendo, pues evidentemente debe haber muchísimos casos más, y la gente que nos está escuchando a lo mejor ha tenido alguna experiencia similar, y si no, pues recuerden respirar cuando se encuentren en una situación adversa como lo que estamos diciendo, ¿no? Que esperemos nunca, tocamos madera. Pero bueno, en caso de, ya saben qué hacer, respirar, que es lo primero. Es que es lo primero que sucede cuando sales del vientre de tu mamá. Sí. Respirar. Te dan una nalgada y ¡órale! Y te la dan para que respires. Exacto. ¿Y qué es lo último que le pasa a un ser humano? Exhalar. Cuando el alma se despide, viene una exhalación. Se cree que el alma sale con la exhalación. Uh-huh. En la Kabbalah uh-huh. se dice que cada vez que inhalamos uh-huh. y exhalamos, estamos diciendo el nombre de Yahvé. Okay. Ya. Entonces, que cada vez que hacemos una respiración, estamos invocando al Creador. Okay. Qué bonito. Y se me hace muy bonito, sí. Porque al final es la vida, es el soplo divino que tenemos. Uh-huh. Aarón, para la gente que no pueda respirar bien, la recomendación es ve a atender el problema que tienes en las fosas nasales, o ya sabes, hay mucha gente que tiene el tabique desviado, que no puede respirar por ciertas situaciones. Es que no estás respirando la vida, ¿no? Sí, hay siempre una conexión entre lo que le pasa al cuerpo. El cuerpo tiene como un lenguaje muy claro, uh-huh. que no sabemos hablar. Uh-huh. Pero cuando el cuerpo empieza a fallar, es que algo emocional, mental, espiritualmente está fallando en nosotros. Uh-huh. Entonces el cuerpo habla. Es un porcentaje bajo las personas que no pueden inhalar bien. Uh-huh. Es un porcentaje muy alto el hábito de respirar por la boca. Lo correcto es respirar por la nariz. Uh-huh. Cuando respiramos por la nariz, conectamos 30 diferentes funciones del cerebro que cuando se respira por la boca no se conectan. Wow. Respirar por la fosa nasal derecha nos conecta al hemisferio izquierdo. El hemisferio que es lógico, pensante, de aprendizaje, uh-huh. Cuando inhalamos por fosa nasal izquierda, conectamos el hemisferio derecho, uh-huh. que es el hemisferio de la sensibilidad, uh-huh. de las artes, de la intuición, de sentir, de gozar, de vivir. Sí, femenino, masculino.
totalmente. Y en respiración se le llama luna-fuego. Y cuando respiramos por los dos libremente es un momento ideal para meditar, para conectarnos con el famoso Kundalini, o conectarnos con el yo superior, o conectarnos con el creador, o con el universo, como le quieran llamar. Hay técnicas para liberar fosas nasales, siempre y cuando no haya un bloqueo físico. Entonces lo primero que habría que hacer es un ejercicio para desbloquear fosas nasales y saber si no hay un problema físico. Dentro del ritmo de la respiración, generalmente van a estar alternándose entre media hora, 2 horas, el respirar más por una fosa que por la otra. Siempre. Eso es automático. Eso es automático. Okay. Cuando hacemos técnicas de respiración, conscientemente destapamos una a otra para estar conectándonos. Esa respiración es muy sencilla, pero es una respiración muy elevada. Muy poderosa, nos conecta, ¿no? Muy profundamente, sí. Entonces, cuando se hace el ejercicio para liberar fosas nasales y se liberan, está bien el conducto, los conductos nasales. Si hay un problema físico, ahí sí tiene que atenderse médicamente. Pero sí sería una buena sugerencia. Pues, sí. Digamos, no estás afectando muchas cosas en tu vida, estás afectando el ciclo de la vida. Estás afectando el ciclo de la vida. Cuando respiramos por boca, se induce progresivamente a muchas enfermedades. Ok. El estrés, como te comenté, generalmente, si no es que siempre, se va a respiraciones por boca. Okay. Entonces una forma de contrarrestar el estrés es respirar por nariz. Cuando respiramos por nariz, la parte de la nariz nos prepara el aire para que entre a nosotros. Desde filtrarlo, presurizarlo, tomar la temperatura correcta, y algo muy importante, y es uno de los grandes descubrimientos que ha habido en los últimos 30 años: producir óxido nítrico. ¿Eso qué es? El óxido nítrico, te lo voy a decir desde la parte conocida, vas a ver. Si yo te digo la famosa pastillita azul, la vas a ubicar. Sí, claro. El principio activo de la famosa pastillita azul se llama óxido nítrico. Ok. El óxido nítrico es una sustancia que producimos internamente en el cuerpo y es un vasodilatador natural del cuerpo. Ok. Con esto te quiero decir también que una persona que respira correctamente por la nariz nunca va a sufrir de presión alta. Y si es hombre, de otras cosas. Y si es hombre, no va a necesitar la pastilla azul. No va a necesitar la pastilla azul. Cuando respiramos por la boca, no se produce óxido nítrico. ¿Ok? Cuando no sabemos respirar, se producen entre nariz y sistema respiratorio alrededor de 60 partes por millón de óxido nítrico. Cuando respiramos correctamente por nariz, producimos 300 partes por millón de óxido nítrico. ¡Wow! Pero cuando nosotros hacemos una vibración al respirar, que en el medio del breathwork se le llama humming. ¿Qué es humming? Cuando haces el tono de la letra M, por ejemplo, y que es muy conocido en temas de yoga, meditación, el OM. Las 300 partes por millón se elevan a 3000 partes por millón. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces va de la mano a respirar correctamente, a respirar por la nariz, a saber cómo te va a ver. Y no solamente es un vasodilatador, es también un potencializador de una correcta oxigenación de la hemoglobina en los pulmones. Es un esterilizador del aire que entra a los pulmones. De hecho, hubo estudios muy interesantes que empezaron a hacerse con el COVID,
Si la gente respirara correctamente por nariz, ese óxido nítrico iba a eliminar el virus. Tuve casos de personas con secuelas que se liberaron de secuelas del pulmón por respirar correctamente. O sea, de tener la secuela y ya no puedo, y todavía hasta la fecha. Empezamos a hacer respiraciones correctas y los pulmones se regeneran, vuelven a tomar tamaño, volumen, fuerza y están como nuevos. Pero bueno, es un super tip porque finalmente eso sigue existiendo. O sea, y se llegó para quedarse. Entonces, qué bueno saber que por medio de la respiración podríamos filtrar o sacarlo. No, filtrarlo porque lo elimina, lo mata el virus. El óxido nítrico mata el... Sí, no dejaría pasar. Exactamente. Entonces, tiene una cantidad de beneficios el respirar correctamente impresionantes. Como yo digo, físicos, trae salud, trae oxigenación, trae regeneración de todos nuestros órganos. Emocionales, nos permite controlar mucho mejor nuestras emociones. Mentales, muchos de mis alumnos son directores, altos directivos, y ha sido muy interesante porque me han comentado que a través de estos ejercicios de respiración, esos días de reportes pesados que invertían 9 horas, ahora las hacen en 3 horas. ¿Por qué? Porque te permiten enfocar mucho más tiempo con claridad. Eres más eficiente. Totalmente. Te comentaba, un grupo de gentes, yo no tengo deportistas olímpicos, pero el deportista olímpico está utilizando mucho las técnicas de respiración. O sea, sí es una dosis extra de fuerza. Finalmente, para el deportista es el alimento fundamental. Pues sería interesante como ver los estudios posteriores, ahora que recién terminaron las Olimpiadas, ver si a lo mejor implementaron algunas de estas técnicas, puede ser, ¿no? No lo sé quiénes lo han implementado últimamente, sé que muchos, en específico algunos deportistas. Sin embargo, en los años 80 los rusos crearon una máquina para mejorar la capacidad pulmonar, que lo que hacían era bajar el volumen de oxígeno del aire y se trabajaba en ese medio. ¿Esto qué produce en el ser humano? Incrementa el volumen de sangre e incrementan los glóbulos rojos en la sangre. Los glóbulos rojos son el transportador del oxígeno a los músculos. Entonces llevan más oxígeno y eso hacía que se retrasara el cansancio, que al final para eso se entrena, que el cansancio llegara más tardíamente a mayores velocidades. Y lo vimos también en los marchistas mexicanos de los 80s, cuando se iban a entrenar a Bolivia. Ellos no tenían máquina, pero se iban a 3.500 metros de altura a entrenar. Y el efecto era el mismo. Ahora, las técnicas de respiración, ¿cómo suplen Bolivia o las máquinas rusas de los 80s? Con las apneas. Entonces se hace la apnea, creamos una tolerancia al dióxido de carbono, entonces nuestras apneas crecen en tiempo, y en ese periodo que estamos en apnea sin respirar, el vaso empieza a producir más sangre con mayor volumen de glóbulos rojos. Entonces a los deportistas hoy en día, por ejemplo, se les pone un ejercicio muy interesante. Se hace una inhalación profunda y se hacen 10 sentadillas completas. Exhalan, inhalan y 10 sentadillas. Exhalan, inhalan y 10 sentadillas. Entonces, conforme va pasando cada ciclo de 10 sentadillas, hay mayor volumen de dióxido de carbono. El dióxido de carbono le va a decir al cerebro: falta aire, falta aire, falta aire, y es cuando crece la necesidad de respirar. Entonces, como es controlado, empieza a crecer ligeramente la tolerancia al dióxido de carbono y todos los beneficios que traen la sangre y los glóbulos rojos para el deportista. Lo voy a llevar a cabo. Lo voy a practicar. Y déjame decirte que no solamente para el deportista es bueno incrementar los niveles de dióxido de carbono.
Hay una escuela que lleva el nombre de su creador que se llama Buteyko. El doctor Konstantin Buteyko, durante su vida profesional, se dedicaba a estudiar la respiración de los enfermos en un hospital. Ok. Ahora, creo que todos vamos a poder identificar una persona que se está despidiendo de este mundo. Su respiración es... Sí. Es muy notorio cuando has convivido con alguien que está ya moribundo. Y logró identificar el nivel de salud que tenía cada persona por su forma de respirar. Y lo que él trajo a este mundo es exactamente lo mismo. Incrementa la tolerancia al dióxido de carbono y la salud va a mejorar. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es la moneda de cambio para comprar el oxígeno y oxigenar todo el cuerpo. Un cuerpo correctamente oxigenado sí o sí se va a regenerar. El órgano que tú quieras. Oye, y se me ocurre, por ejemplo, los maratonistas, por hablar de algún deporte, cuando ya llevan cierta cantidad de kilómetros, empiezas a respirar por la boca. Lo recomendable sería que siguieran haciéndolo por la nariz. Los buenos maratonistas respiran siempre por la nariz. Por la nariz, ok. Siempre. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando tú respiras por la nariz? Sí o sí tienes que respirar más lento que por la boca. Solamente por diámetro físico. No es lo mismo meter aire por 2 pequeños orificios que por el diámetro de la boca. Ese respirar lento, entre comillas, va a permitir que ese dióxido de carbono tenga un incremento ligero y que se oxigene mejor el músculo que está trabajando. Es algo que se entrena. En el caso, por ejemplo, de los corredores, se entrena alrededor de 12 semanas esta respiración nasal hasta que ya se hace continua. Estas 12 semanas se va a incrementar todos los aspectos fisiológicos para que sea la forma de respirar y que tenga todos los beneficios de una buena respiración. Y aquí también se hizo un análisis muy interesante. Se analizó cómo respira un caballo de carreras. Vale. Por la nariz. Nunca va a respirar un animal, con excepción de los perros que regulan su temperatura a través de la lengua. Todos respiran por la nariz. O sea, el órgano que el ser humano se nos fue dado para respirar se llama nariz. Y el hecho de respirar por la nariz, empiezas a respirar suave, lento y profundo. Claro. Entonces todo está unido, es algo mágico. Si usted está jalando aire por la boca, comience a cambiarlo inmediatamente y hacernos consciente de ello. Aarón, antes de despedirnos, todavía la verdad es un tema bien interesante. Me gustaría seguir platicando contigo más. Yo te invito para que si en algún momento llegan comentarios también, la gente que nos está escuchando tiene dudas, bueno, podamos hacer una sesión segunda para aclarar dudas, comentarios y demás. Pero bueno, antes de despedirnos, ¿alguna recomendación que puedas darle a alguien que padece insomnio y que le cuesta trabajo conciliar el sueño? ¿Qué puede hacer para dormir? ¿Qué tipo de respiración? La del whisky, ¿no? La del whisky... Bueno, echárselo y luego ya irse a respirar, ¿no? Justamente la respiración del popote que hablamos para bajar la ansiedad es una respiración que se utiliza para quedarse dormido. ¿Ok? ¿Cómo es? Se inhala suave, disfrutando la inhalación. Esa es la primera conexión que se tiene conscientemente con la respiración. Se inhala y disfrutas el aire. Y después se exhala largo. Y automáticamente empieza a relajarse el cuerpo. Se sienten los hombros, en el cuello. Y esa se puede repetir. Hay gente
que le cuesta trabajo desconectar el cerebro. Entonces ahí nos ayudamos de contar. Entonces esa misma respiración ahora llévala a números. Inhala en 4 tiempos, exhala en 8 o en 12 tiempos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dentro, 2, 3. Ese contar equivale a los famosos borreguitos que nos decían que contáramos en la noche. Hace ese efecto, exactamente hace. ¿Qué es ese efecto? Desconecta el cerebro. ¿Qué es lo que produce el insomnio? Una actividad cerebral activa. Entonces el hecho de respirar whisky la va a bajar. Pero si está muy activa, cuenta. El contar no te permite estar contando y estar pensando en otra cosa. Claro. Y llevas un muy buen ritmo de respiración. Y empiezas a sentir la relajación. Y es muy probable que se queden dormidos con esta respiración. Bueno, déjenme decirles que Aaron me invitó a su gimnasio estos días para poner en práctica esto. Y déjenme decirles que los días que lo llevé a cabo, pues sí comencé mi día distinto y sí terminé mi día distinto y pude conciliar rico el sueño. Así que yo los invito a que, pues, Aaron, ¿cómo te pueden buscar si es que están interesados en meterse al gimnasio, en aprender esto de respirar, hacernos conscientes de ello, como tomarlo más en serio? Tengo mi escuela, se llama Respirando Felicidad. Cuando estaba buscando el nombre, saqué uno de los nombres de Dios, dije respirando, tiene que haber algo que conecte con lo que yo quiero, y saqué un nombre de Dios y el de felicidad, y de ahí Respirando Felicidad. Entonces en Instagram estoy como Respirando Felicidad, y el sitio web es www.respirandofelicidad.com. Si me quieren contactar directamente vía Instagram o el sitio web, ahí están tus datos. Ahí están mis datos. Correo y todo. Ahí hay información del gimnasio, cursos de la respiración que se maneja para dormir, y información variada de la respiración. Bueno, de todos modos se los voy a dejar yo aquí posteado donde se ponen las plataformas para que lo puedan buscar. Hago varios eventos y por un lado tenemos la escuela que se llama Respirando Felicidad, donde también hay un curso que se llama Aplicación Mental. Es cómo utilizar los pensamientos para que las vibraciones en la vida sean correctas y vivamos lo que queremos vivir. Todo es energía, todo tiene una frecuencia. Queremos estar en una frecuencia bonita. Un enojo no es una frecuencia bonita. Una sonrisa es una frecuencia bonita. Mientras más estemos en frecuencias bonitas, más vamos a atraer esa energía. Y más en estos tiempos, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Aaron, agradezco muchísimo tu tiempo, tu sonrisa, tu respirar, el compartirnos esto, enseñarnos esto, estos días del gimnasio. Y bueno, pues ojalá que mucha gente se haga consciente de que es importantísimo, es algo vital, es lo que nos mantiene vivos, y ojalá fuéramos más conscientes de nuestra respiración. Sí, y si lo vamos a hacer, o sea, si sí o sí lo tenemos que hacer, pues vale la pena hacerlo bien. Claro. Y como dices, es gratuito, no hay que comprar nada para respirar. Mientras estemos aquí, sigamos respirando y hagámoslo en conciencia. Si te escriben y quieren respiraciones específicas para temas, con mucho gusto las respondo. Órale. En específico, oye, tengo esta situación, ¿cómo tengo que respirar? Algún episodio que sea de preguntas y respuestas, una cosa así, ¿no? Órale. Ya está, conste, ¿eh? Puestísimo. Aaron, te agradezco mucho el tiempo. Si no tienes algo más que decirnos, que compartir. No, estoy muy agradecido contigo. El que seas un canal de poder compartir cosas que favorezcan a la humanidad. Siempre, 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 como decía un maestro mío, vas a tener esos bonos espirituales en el banco
de la espiritualidad, por cada persona que tenga una chispa de luz de todo esto que estás compartiendo. Muchísimas gracias. Me encanta hacerlo. Al contrario, Aarón, a ti y a todos los que se prestan para estar aquí en este espacio, me encanta hacerlo. Y a ustedes, amigos, pues los espero en la próxima. Gracias a Resonance por la producción y a todos ustedes por la escucha. Nos vemos hasta la próxima. Este fue el podcast de Monilo. Los esperamos en el siguiente episodio.